Muy bien. Bueno, la enseñanza de hoy está basada en Primera de Corintios, capítulo 4, versículos del 14 al 21. Vamos a continuar con el estudio que venimos ya de hace varios meses desarrollando en la primera epístola de Corintios. Otra vez, capítulo 4, versículos del 14 al 21. Y el título de la enseñanza de esta semana es La disciplina del verdadero líder espiritual. Eh, es un texto muy acorde a lo que hemos venido tratando de un apóstol que ha estado batallando, ha estado luchando arduamente y sin descanso con una iglesia a la cual ama profundamente, eh, a la iglesia y obviamente de igual manera a los creyentes que la integran, y ha estado luchando contra esas filosofías que se han estado metiendo dentro de la iglesia con la idolatría sobredimensionada que le han estado dando los corintios a el pensamiento, al razonamiento, a la filosofía humana, a esa muy mala práctica de hacerse seguidores de hombres y a la práctica también de estar creando sectas en torno a esas personas. Pero también Pablo ha estado tratando el orgullo y el envanecimiento con el cual muchos de los creyentes de esta iglesia se habían estado inflando el pecho, presumiendo eh, y exaltándose básicamente a sí mismos y unos a otros. Y Pablo hoy está buscando darnos otra perspectiva, ya no desde el punto de vista de señalar de pronto lo que no se estaba haciendo bien, que ya así lo ha venido haciendo, sino que ahora se está atribuyendo un título diferente en la enseñanza de hoy. Pablo se ha puesto a sí mismo en diferentes posiciones, en diferentes títulos, haciendo uso de profesiones o oficios para nuestro entendimiento y el entendimiento de la iglesia de entonces, y se ha hecho llamar a sí mismo en esta epístola siervo, esclavo, mayordomo, constructor, pero hoy ha determinado usar otro título, el título de padre espiritual. Pablo ha sido muy severo en los últimos versículos en su reprensión hacia los pecados de los corintios, llegando inclusive a hacer un uso fuerte del sarcasmo, como vimos en la última enseñanza, donde, si ustedes recuerdan, decía: ojalá fueran ricos y ojalá estuvieran reinando ya para reinar juntamente con ustedes, porque estaban viviendo como si ya el reino milenial estuviera en curso. Pablo se presenta ahora a sí mismo como un modelo de padre espiritual ideal, un modelo a seguir. Y aunque no es explícito, y el propósito central del texto de hoy no es la presentación de Pablo como modelo a seguir de padre espiritual, sí nos guía hacia una comprensión y una adopción correcta de los principios aplicables detrás del discipulado correcto y detrás de la paternidad espiritual correcta. Así que vamos a comenzar orando para proceder a leer el texto que vamos a estar estudiando en esta mañana. Señor, te damos gracias, Padre, en este domingo que nos permite nuevamente acercarnos a tu palabra como iglesia, con hambre, con sed, Señor, de tu palabra, sedientos y desgastados por una semana que nos absorbe y nos consume en temas seculares, y también pecado que nos desgasta y nos debilita, pero traemos todo esto delante de ti, Señor, poniéndolo como carencias y falencias y debilidades para que tú las conviertas, Señor, y las transformes en materia prima útil en tus manos. Usa nuestro entendimiento, Señor, para nutrir nuestro espíritu y nuestro corazón. Allana, prepara y dispone nuestro terreno, Señor, para que sea fértil, para que sea eh, de, de, de utilidad para que la semilla que hoy sea sembrada dé fruto. Señor, permítenos no solo ser oidores activos, sino practicantes activos de tu palabra, y que podamos compartir esto con otras personas que también lo necesiten. Amonéstanos, instruyenos, exhórtanos, guíanos, disciplínanos, Señor, de acuerdo a las necesidades que se encuentren
en esta mañana en nuestros corazones. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 14 al 21. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? En el versículo 14, Pablo lo primero que nos hace saber es que hay un propósito detrás de esta nueva amonestación que está haciendo. Y ese propósito está lejos de provocar o de llevar a vergüenza a los corintios, pues no escribe para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos suyos amados. Ahora Pablo nos ha revelado por qué ha sido tan duro en los últimos versículos en su manera de acercarse y de amonestar a la iglesia en Corinto. Y la razón que hay detrás es el profundo y gran amor que tiene Pablo como padre que ama a sus hijos, como un padre que no podía soportar la idea de que sus hijos estuvieran descarriando y que él no estuviera ahí para hacer algo para contrarrestar. Se estaban extraviando de los principios cristianos que él ya durante 18 meses les había compartido de manera presencial. Se estaban desviando de las enseñanzas que Pablo junto a otros líderes espirituales habían establecido en la iglesia de Corinto. Se estaban desviando de los principios mismos que el Señor Jesucristo había revelado a la iglesia en Corinto. Y Pablo no estaba dispuesto a quedarse con los brazos cruzados y por eso arremete de una manera muy gentil en contra de sus hijos a fin no de avergonzarlos, sino de amonestarlos. Podemos encontrar en Juan capítulo 4, en la tercera epístola de Juan, que dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Es precisamente ese gozo de lo que Pablo estaba careciendo. Por supuesto que tenía el gozo del Señor y el gozo de la salvación y de la vida eterna, etcétera, etcétera, pero el gozo que le producía a Pablo, así como a Juan, el gozo que le producía a Pablo, el escuchar buenas noticias, el escuchar que sus hijos andaban caminando piadosamente, era un gozo que le estaba haciendo falta. Era un gozo, era algo que le estaba adoleciendo fuertemente a Pablo. Y como decíamos, no estaba dispuesto a quedarse con los brazos cruzados, viendo cómo frente a sus ojos y ante sus oídos se dejaba escuchar que los corintios estaban haciendo como les daba la gana. Entonces, podemos saber que Pablo no era severo en su corrección desde la perspectiva de que estaba buscando avergonzarlos, pues este no era el propósito. No estaba buscando que agacharan su cabeza y que se rasgaran sus vestiduras y se sintieran culpables. No estaba buscando acongojarlos o hacerlos sentir menos, aunque sí tenían mucho de qué avergonzarse. La lista era larga. Pero el propósito principal de Pablo no era llevar a la vergüenza, sino llevar a un estado de conciencia para el arrepentimiento. No era que se sintieran avergonzados y que luego continuaran con su equívoca manera de andar, sino más que la vergüenza y por encima, muy por encima de la vergüenza, estaba buscando abrir sus ojos para el arrepentimiento. Su intención era exhortarlos, suplicándoles que se arrepintieran y cambiaran su actual manera de andar. Pablo estaba muy lejos de buscar destruirlos, estaba lejos de buscar desanimarlos y por el contrario estaba persiguiendo
y apuntando hacia la restauración. El mismo Pablo, en Efesios capítulo 6, versículo 4, nos dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Antes de eso, obviamente, hay otros versículos que dicen que los hijos deben honrar a sus padres, etcétera, etcétera. Pero el mensaje de hoy, más que en los hijos, quisiera yo, y la revelación que he tenido de parte del Señor, es enfocarlo en los padres espirituales. Claramente hay muchas figuras en términos de la disciplina, en términos de la educación, en términos de la amonestación, del acompañamiento, que se parecen muchísimo entre la paternidad natural y la paternidad espiritual. Y precisamente Pablo intenta hacer uso de esas figuras para poder darse a entender y poder explicarse y calar en el corazón de los oyentes. Por eso vamos a encontrar hoy muchísimas figuras que le van a hacer aún más sentido a aquellos que ya son papás, que están pasando por el proceso de crianza, el cual nunca termina. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso. Entonces, en Efesios 6:4, Pablo le dice a los padres que no deben provocar a ira a los hijos y que deben criarlos con disciplina y amonestación, no la suya, sino la que viene del Señor, es decir, con los principios del Señor. Y es que aún en la disciplina cristiana, los padres pueden provocar a sus hijos en una forma tal que queden con heridas permanentes. Así como un padre en la crianza natural, hablando desde la perspectiva de la enseñanza cristiana, puede provocar a sus hijos de una manera que genere heridas permanentes y le provoque desconfianza, inseguridad y culpa por el resto de su vida, también puede suceder esto en aquellos líderes que son considerados los padres espirituales, de hijos espirituales, que con una incorrecta manera de disciplinar y discipular puede llegar a provocar heridas permanentes en la vida espiritual de aquellos que están ligados a él o a ella. ¿Cómo? A través de comentarios humillantes, a través de castigos que no tienen lugar, a través de críticas destructivas, a través de comentarios, críticas o observaciones que no son bíblicas o que ni siquiera el mismo Señor corrige, a través de la religiosidad que se sale de los bordes de las reglas y de los estatutos de Dios. No es tan común hoy día ver amonestaciones y exhortaciones correctas. Estamos en un mundo secular donde no hay mucha materia prima para hacerlo de la forma conveniente. Hoy día proliferan los especialistas en psicología familiar y en educación, que intentan muchas veces con técnicas en mayor y menor medida eficaces, la mayoría de ellas poco eficaces, para los corazones y mentes cada día más fríos. Enseñar a los padres cómo educar a sus hijos. Y como las técnicas están siendo poco eficientes y como los corazones vienen cada vez más fríos, estamos como padres naturales urgidos a acercarnos cada vez más a la palabra, a repasar, a meditar, a refrescar los conceptos para poder llevarlos de manera apropiada a la disciplina y a la amonestación que el Señor nos pide hacer sin provocar a nuestros hijos. El propósito de corregir nunca debe ser avergonzar y destruir. El propósito detrás de la corrección es la búsqueda de un cambio. ¿Un cambio de qué? Cambio de creencias, cambio de actitudes, cambio de hábitos, cambio de estilo de vida, en lo que se necesite. Pero un cambio que persiga una manera más piadosa de vivir y que se apegue a los valores y a los principios cristianos. Pero si el propósito de la corrección es avergonzar, desacreditar, humillar y destruir, entonces el propósito
que Pablo nos está compartiendo hoy y que es el propósito que el Señor persigue respecto a la educación y a la disciplina natural y espiritual, no va a tener lugar, no se va a producir y vamos a tener un efecto completamente adverso. Un efecto tan adverso como el que sufrió Elí y sus hijos, Ofni y Finés, por una educación y una disciplina inexistente. Esto quiere decir que tan destructivo y tan incorrecto y tan improcedente es la corrección desproporcionada, es decir, buscando avergonzar, humillar y destruir, es tan dañina como la falta de reglas, la falta de disciplina, la falta de amonestación. Recuerden en segunda de Samuel, perdón, en primera de Samuel, al sumo sacerdote Eli, que no fue precisamente el modelo de padre responsable que quisiéramos seguir los que aspiramos en algún día la paternidad, ni tampoco aquellos que ya hoy lo son. Hasta que ya era muy, muy mayor, sintió la inquietud de reprender el comportamiento y los hábitos pecaminosos de sus hijos Ofni y Finés, que siendo adultos quedaron por la libre y fuera de control. Abusaron de las ofrendas, abusaron de los sacrificios entregados al Señor, cometieron adulterio con las mujeres que servían en el tabernáculo y parecía que Elí ni siquiera estaba consciente de lo que estaba sucediendo por años de años, hasta que otros se lo hicieron saber. Las escrituras nos dicen que la vida de Elí y de sus dos hijos terminaron trágicamente mal, pero muy mal. Y la razón de esto fue la ausencia de amonestación de Elí como padre hacia sus hijos, de una manera firme, constante y amorosa. Elí había preferido honrar el hedonismo de sus hijos por encima de Dios. Y al hacer esto, le falló primero a Dios, pero también le falló a sus hijos. Como buenos padres naturales, debemos criar amorosamente y criticar también amorosamente las creencias erróneas o conductas equívocas con el propósito de lograr que se corrijan y se cambien. Y desde la perspectiva espiritual no es diferente. Un padre amoroso siempre amonesta, siempre reprende, siempre corrige, incluso cuando cree que no es necesario, se lo piensa dos veces y disciplina. Hará todo lo que sea bueno y apropiado para el bienestar de sus hijos, independientemente de su edad. Y aquí recuerdo mucho una conversación, creo que estuve teniendo hace mucho tiempo con Memito y con Gis. Y Gis dijo algo que me quedó grabado siempre, es que uno es mamá o uno es papá una vez y para siempre. Independientemente de la edad que tengan los hijos, independientemente de la edad a la que se vayan de casa, si ya tienen su familia, si viven solos, independientemente de eso, somos papás toda la vida. Y las preocupaciones permanecerán toda la vida. Aunque ya no duerman en casa, estamos preocupados de si llegarán a casa o no, me decía Gis. ¿Y cómo están? ¿Y cómo les está yendo? ¿Y qué pasa? Y siempre está ese estrés y esa inquietud constante. Pues eso, entonces podemos decir que no hay una barrera de la edad. Claro que cambian las preocupaciones y el nivel de preocupación, pero siempre está. Estén o no estén en casa, y tengan la edad que tengan, siempre existe ese sentido de responsabilidad. Por ende, los hijos también tienen el deber de escuchar la amonestación y la reprensión de sus padres, independientemente de que vivan o no ya bajo el mismo techo, e independientemente o no de la edad que se tenga. Hay límites, ¿verdad? Y ahí hago un paréntesis porque muchas veces papá y mamá o ambos llegan a
a tratar temas, digamos, que ya son propios del hogar y de la familia de sus hijos o de sus hijas, y hay que tener cuidado con ese hilito, ese limbo puede ser muy peligroso. Obviamente siempre es bien recibido y deseado el consejo y la disciplina del padre y de la madre, pero ya cuando se forma un hogar y ya están lejos de casa, pues el contexto cambia un poquito y hay que hacerlo con mesura y siempre pegados a la palabra del Señor. Cierro paréntesis, lo que quiero decir es que independientemente de esto, eh, un padre y una madre corrigen y exhortan hasta que el Señor los llame a su presencia, a ellos o a sus hijos. En el versículo 14, Pablo, después de decirnos que el propósito no es avergonzar, nos dice que el propósito es amonestar, pero no es amonestar como amonestaría cualquiera. Es una amonestación como a hijos amados suyos, dice. Pablo se había referido varias veces a los corintios como sus hermanos. Lo vemos en el capítulo 1, el 2 y el 3. Pero ya no le llama a sus hermanos, les llama ahora sus hijos, lo cual representa aún más una relación de profunda intimidad. No son meramente sus hijos, nada más, sino sus hijos amados. Los corintios no estaban siendo obedientes, no estaban siendo moralmente rectos, no estaban siendo piadosos, no estaban siendo doctrinalmente sanos, no estaban apuntando hacia la madurez espiritual. Todo eso es cierto, pero hay algo todavía más cierto que eso, y es que eran los hijos amados de Pablo. Pablo habló de su gran amor por los corintios. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 14 y 15, dice Pablo: no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Los corintios hicieron muy poco o nada para ganarse el amor de Pablo, pero ellos lo tenían todo, absolutamente todo de él. Vean lo que dice al final de ese versículo 15 de 2 Corintios 12. Yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Su amor por ellos lo daba todo y no pedía nada a cambio. Su amor estaba dispuesto al sacrificio como el de una madre por su hijo. Un padre amoroso quiere comprender a sus hijos tanto, tanto, tanto como le sea posible, lo cual, desde el punto de vista de la educación natural en la adolescencia, es bien difícil, ¿verdad? Para aquellos que tienen hijos que están pasando todavía por ahí. A veces somos los hijos, que todavía no soy papá, casi, me podría decir, incomprensibles. Y a veces que ni siquiera nosotros mismos entendemos qué es lo que nos sucede o cómo dar a entender lo que nos ocurre. Pero los padres y las madres siempre están preocupados por tratar de comprender, por ponerse en los zapatos, por meterse en nuestra mente y en nuestro corazón como hijos y saber dónde estamos heridos para ayudarnos a sanar. Quieren saber de qué tenemos temor para ayudarnos a vencer esos temores. Quieren saber en qué áreas estamos débiles para ayudar a fortalecer esas áreas. Y en general quieren conocer nuestras necesidades para poder ayudarnos a satisfacerlas. Es algo que naturalmente se da. No hay una escuela de papás y mamás para enseñarles a sentir esto por sus hijos. Es algo natural, es instintivo, pero espiritualmente no lo es tanto. Para Pablo sí, y eso es uno de los principios que hoy tenemos que llevarnos. Como padre espiritual, Pablo estaba deseoso de comprender, de entender muchísimo a los corintios para saber qué les dolía, dónde les dolía, por qué les dolía, qué le tenían miedo, por qué se comportaban de una determinada manera, qué necesidades tenían, para ayudarles a sobrepasar todo eso. En Hechos 20:31 nos encontramos a un Pablo
que no había cesado de amonestar a los ancianos con lágrimas y les dice, 3 años de día y de noche por amor a sus hijos de la fe, he estado ahí orando, llorando y esperando. 3 años, día y noche, eso es el amor de un padre que no se va a dar por vencido por sus hijos. Es un amor espiritual tan profundo que, como le dijo a los corintios, se va a desgastar, se gastará él mismo por amor de sus almas. Y eso es lo que Pablo estaba intentando hacer. Y nos demuestra que efectivamente no estaba buscando una amonestación que persiguiera la vergüenza de sus hijos, sino la restauración de sus hijos amados. Porque dice el versículo 15, aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Esto es interesante porque nos deja ver la faceta celosa de Pablo con respecto a las iglesias que el Señor Jesucristo le había dado por establecer y edificar. El hijo, naturalmente, tiene que nacer antes que el padre, pero primero tiene que nacer para luego ser cuidado y entrenado. Pablo celosamente trata la singularidad de la paternidad. Ningún hijo, dice Pablo, puede tener más de un padre natural. Y en la esfera natural y en la espiritual ocurre lo mismo. Los ayos eran maestros o guías, mentores. Y Pablo lo que les está diciendo es, ustedes pueden tener 10,000, 15,000, los que quieran. Los ayos aparentemente estaban relacionados con esclavos o siervos de bajo nivel que ayudaban a la educación de los hijos en el hogar de los más pequeños. Entonces, Pablo lo que les dice es, pueden sumar 10,001 mentores y guías, ni aún así, en suma, van a poder engendrar o crear o ver a estos como sus padres espirituales, porque su padre espiritual soy yo. Obviamente no se lo atribuye a la revelación de Pablo, ni al evangelio de Pablo, ni al sacrificio en la cruz de Pablo. Por supuesto que lo hace a la sombra de la cruz del Señor. De hecho, dice, yo os engendré por medio del evangelio, atribuyendo toda la obra, por supuesto, al Señor. A los corintios, Pablo les dice entonces que podían tener muchos tutores espirituales, que tal vez hayan sido de ayuda en uno u otro sentido, pero que ni en suma se convertirían en sus padres espirituales, y que su único padre espiritual era Él, quien nos engendró por medio del Evangelio. Esto es un Pablo celoso, y eso está magnífico, y nos permite ver el tipo de celo espiritual que los pastores y maestros y los líderes espirituales en general deberían de tener por sus ovejas cada vez que éstas intentan ir a tener una probadita de alimento en otro redil. Pablo no confía plenamente en lo que estos maestros y mentores le puedan enseñar. Está celoso de que él los engendró y no está dispuesto a que nadie más intervenga en el proceso de educación, disciplina, amonestación y motivación y de crecimiento en general de aquellos que él engendró. Un cristiano no puede ser un padre espiritual sin que Dios le use para engendrar hijos espirituales. Esto es importante. Y todos estamos llamados a ser padres espirituales, pero lamentablemente muchos cristianos nunca se han convertido en padres espirituales y lo peor, ni siquiera aspiran a tener hijos espirituales. Ahí hay una alarma, una alerta roja, un red flag, como dicen.
Nunca, personas que nunca han llevado a una persona a Cristo, ni tienen el interés de hacerlo, creyentes que nunca han reproducido creyentes y no tienen el menor interés por hacerlo. Si usted hoy esto le está revelando algo y se está sintiendo incómodo o incómoda, no lo deje pasar por alto. Así como el Señor manda que nos reproduzcamos desde el punto de vista natural, también nos manda a buscar la reproducción espiritual y no espera que lo hagan otros por nosotros, sino que nosotros mismos aceptemos y adoptemos este mandato y esta hermosa responsabilidad de hacer esa reproducción espiritual y cuidar a aquellos que engendremos. Cada creyente debería ser un padre espiritual, todos y cada uno sin excepción, un instrumento de Dios para engendrar nuevas vidas. Eso detona automáticamente lo que se conoce discipulado. Que discipulado muchas veces está relacionado con la enseñanza y el acompañamiento y entonces ya metemos cursos y la clase 101 y todo eso está muy bien y muy bonito, pero detrás del discipulado realmente la palabra que origina esta es disciplina. Y nos da pereza. Dice, no, 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 que voy a andar yo jalándole, ¿verdad? Levantándole, como dicen por ahí vulgarmente, el rabo a los demás y corrigiendo. No, no, yo estoy muy ocupado con mis cosas, tengo mi familia y tengo mis cosas. No, no, yo no estoy para meterme a discipular a nadie. Ojo, ojo con eso. Debemos buscar y pedirle al Señor que despierte en nosotros ese importante deseo de desgastarnos espiritualmente por otros, como un padre lo hace por su hijo. Es semejante la figura de hijo amado que encontramos acá, la manera en como Pablo también llamó a Timoteo, lo llamó verdadero hijo en la fe, a Tito lo llamó verdadero hijo en la fe, en la común fe, a Onésimo lo llamó el esclavo fugitivo, lo llamó hijo a quien había engendrado en sus prisiones. Pablo andaba dejando hijos regados por todo lado y eso suena muy mal en cualquier contexto menos en este. En el contexto espiritual, nosotros también debemos andar propiciando esa reproducción espiritual que Pablo nos enseñó. Debemos poder, con esa misma propiedad de Pablo, poder decir fulano de tal, fulana de tal, aquellos dos, aquellos tres, en aquel lugar, en aquel país, en aquella ocasión, en mi lugar de trabajo, en el condominio, en el barrio donde vivo, en el grupo tal donde estoy, en el grupo de bicicletas, de motos, de costura, de lectura, en el que sea. Tengo un hijo, tengo una hija, tengo dos hijos, tengo tres hijos. Eso en cualquier otro contexto suena mal, pero en el espiritual es algo deseable y es algo que tenemos que perseguir y buscar. Obviamente no es engendrar hijos para dejarlos botados. Hay que tener cuidado de eso, ¿verdad? No llevarlos a los caminos del Señor y una vez que encontraron que el Señor los encuentra y que empiezan a cambiar, ahora sí, dejarlos por la libre, darles la panga o el barquito y el remo y ponerlos a remar solitos. Eso lleva un acompañamiento y de tanto en tanto se requiere pues estar preguntando y amonestar y corregir, no para vergüenza, no para vergüenza. El apóstol Pablo no estaba afirmando que tuviera el poder él mismo de procreación espiritual, como les decía, pues solo en Cristo podemos engendrar hijos por medio del Evangelio. Pero la fuente de todo nacimiento espiritual, sin lugar a dudas, es el poder de Dios en Cristo. Versículos 16 y 17 dice, por tanto, ojo lo que les dice, os ruego, no es les sugiero, quisiera, deseo, no, les ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo, amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. La enseñanza de un padre no puede ser eficaz si no da un buen ejemplo. Eh, con muchísima confianza, pero sin jactancia,
Pablo pudo decir, les ruego que me imiten. Y eso está a otro nivel. ¿Por qué? Y aquí viene la pregunta para nosotros. ¿Cuántos de nosotros, confiada y deliberadamente, podríamos decir lo mismo a otros creyentes? Imítenme. Les ruego que me imiten mi manera de vivir, mi manera de andar, sigan mis pasos, imítenme. ¿Cuántos de nosotros confiadamente y genuinamente podemos decir eso? Pablo estaba a otro nivel. No solo podía decir, hagan lo que les digo, sino que Pablo podía decir y dijo, hagan como yo hago. Para los que son papás, otra vez, el hogar es uno de los lugares más difíciles para discipular y disciplinar. ¿Por qué? Porque cuando como personas o como líderes, aquellos que están como cabeza, somos llamados a disciplinar a los que pertenecen a nuestra familia, perdón, a los que no pertenecen a nuestra familia, muy a menudo solo nos ven en las situaciones ideales, donde resulta fácil actuar como personas espirituales y maduras. En el contexto de iglesia está fácil, solo me ven los domingos o los jueves de desafío, los martes de estudio de mitad de semana, los lunes de... Es muy fácil poder ser líder y discipular y guiar cuando solo nos vemos esporádicamente y es muy fácil poner la cara de persona espiritual y madura. Pero en el hogar, cuando son los hijos los que ven a los padres todo el día, todos los días, en todos sus estados anímicos posibles, ahí sí que la cosa se pone difícil y es por eso que podemos decir que el hogar es uno de los lugares más difíciles para discipular. Los hijos sabemos de primera mano eh, si nuestros padres la están pasando bien o la están pasando mal, pero más que todo cuando estamos jóvenes no filtramos eso. Los hijos saben de primera mano si los padres están viviendo a la altura de lo que están tratando de enseñarles a ellos. Y si no es verdad, y si no es así, la mayor parte de la instrucción y de la amonestación van a caer en un terreno infértil. Va a entrar por un oído y va a salir por otro. ¿Por qué? Porque lo más probable es que los hijos sigan lo que los padres hacen por encima de lo que los padres dicen. Discipular es algo más que enseñar los principios correctos, es vivir esos principios delante de aquellos que están siendo discipulados y que observan con ojo atento. Quiere decir que tocante a la instrucción, la corrección y la disciplina, tiene más relevancia lo que se ve que lo que se escucha, tiene más relevancia lo que se hace que lo que se dice. Por eso Pablo, con mucha confianza y firmeza, les ruega que lo imiten, porque ya les ha hablado mucho y los corintios no están respondiendo a la enseñanza. Entonces Pablo llega al siguiente nivel de educación espiritual y es, tomen en cuenta todo lo que les he dicho, pero imítenme. Qué confianza tan grande tenía Pablo en lo que el Señor había hecho en su vida y en el nuevo hombre que era y en la figura como padre espiritual que tenía. Para él mismo, sabiendo lo difícil que es, pasando por las cosas que estaba pasando, porque es fácil ser un padre espiritual cuando todo pinta bien y todo está bonito y no hay nada por qué renegar, ni dudar, ni temer, ni... Pero Pablo, con todo lo que estaba pasando y lo que había pasado y lo que había de pasar, eh, aún así tiene la audacia de confiadamente decir, imítenme. Y para esto envía a Timoteo.
Y es algo, me llama la atención porque se da una figura muy similar a la que encontramos eh, con el Señor, con el Señor Jesús y el Espíritu Santo. Recuerden que los discípulos estaban temerosos y nerviosos y tristes porque el Señor había de partir, pero el Señor les dijo que enviaría a otro como Él para que les enseñara y les recordara todas las cosas que Él les había enseñado. Y esto que pasa, este cuadro que ocurre con Cristo y el Espíritu Santo, en menor medida, obviamente, pero es un cuadro similar a lo que ocurre aquí con Timoteo y Pablo. De hecho, el mismo Pablo, al igual que Jesús, les dice que Él les va a recordar las enseñanzas. Y Timoteo entonces viene a fungir como ese nuevo líder espiritual. Y a Timoteo se le está encargando una responsabilidad tremendamente grande, porque a pesar de que Pablo es el que está diciéndole a los corintios que lo imiten a él, como acto seguido les manda a Timoteo, adivinen qué está pasando. Timoteo automáticamente debe ser imitador de Pablo y ellos automáticamente debían imitar a Timoteo. Así que la vara para Timoteo se le puso altísima. Ahí sí que Pablo lo comprometió muchísimo, ¿verdad? Porque le dice, imíteme y aquí va Timoteo. Híjole, seguro Timoteo dijo, bueno, no fui yo el que lo dije, pero me toca pechugar y debo comportarme sabiendo que estos me están observando y que van a imitar más allá de lo que yo diga, lo que yo haga. Pero este envío de Timoteo por parte de Pablo es magnífico. Pablo es un estratega espectacular. Eh, Timoteo era tan semejante a Pablo que podía enviarlo como un modelo a seguir. El apóstol Pablo había hecho un gran trabajo, un trabajo completo como padre espiritual de Timoteo y confiaban que podía enviarlo para continuar discipulando a los corintios en su nombre. Pablo, como les dije ahora, y lo encontramos en Hechos 18, estuvo 18 meses con los corintios enseñando, instruyendo, guiando, no solo con palabras, sino con testimonio. Ya estaban bien basados en la palabra, pero ahora la tarea de Timoteo era recordarles lo que Pablo les había enseñado porque se estaban desviando. Y esa enseñanza, aquí abro un paréntesis de algo que estuve leyendo y me llamó mucho la atención y se los quería compartir. Dice así, el obispo John Ryle estaba convencido de que una de las claves del avivamiento del siglo XVIII en Inglaterra fue la sencillez de la predicación de los hombres tales como Wesley y Whitefield. Dijo, no se avergonzaban de crucificar su estilo o sacrificar su reputación de estudiosos. Cumplieron la máxima de Agustín, que decía que una llave de madera no es tan atractiva como una de oro, pero si puede abrir la puerta cuando la de oro no puede, resulta mucho más útil. Pablo, a la hora de enviar a Timoteo, posiblemente Timoteo iba cargado de jerga, de estudios, de teología pesada, pero Pablo no lo envía para hacer uso de todas esas herramientas con las que Timoteo contaba. Lo envía para recordarle las enseñanzas y para que puedan replicar su comportamiento. Pero hago este paréntesis porque muchas veces se confunde esto y se le pone en un lugar inadecuado o el mismo líder se pone en un lugar inadecuado cuando pone los atestados antes que su vida piadosa. Es decir, cuando pone sus títulos de teología, sus títulos de homilética, sus títulos, su jerga teológica por encima de la práctica de la piedad, tenemos un problema. Porque esa jerga teológica no es lo que nos va a sostener. Aquellos que dependemos espiritualmente de los líderes,
o aquellos que somos ovejas y los líderes siempre tenemos un líder encima, entonces de la misma manera, eso es una cadena. Pero los títulos académicos y la jerga no nos sostienen en el tiempo, lo que transforma es la palabra pura y sin adulterar, la palabra entregada con sencillez y amor, la palabra verdadera del Señor y la palabra que se puede vivir e imitar. Versículos 18 al 21, y con esto vamos terminando. Dice, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, apunta Pablo. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué creéis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Cuando un cristiano cae en la doctrina errónea o en el comportamiento indebido, sí o sí necesita corrección. ¿Por qué? Ya vimos lo que pasó con Elí y sus dos hijos. Dijimos hace un rato, tan grave es la corrección desmedida e inapropiada como la falta de corrección. Algunos de los corintios no solo habían caído en pecado, sino que estaban peor que eso, envanecidos, hinchados, inflados, es lo que quiere decir la palabra envanecidos. Probablemente pensaban que nunca más volverían a ver a Pablo, como si Pablo nunca más fuera a volver a ellos, y creyeron que podían hacer lo que mejor les pareciera y adoptar prácticas y comportamientos y enseñar cosas que tal vez Pablo ni siquiera enseñó porque de por sí no iba a volver. Es natural que se hincharan cuando empezaron a hacerse de seguidores. Puede que llegaran a hacerse tan arrogantes que creyeran o llegaran a creer que Pablo ni siquiera se atrevería a confrontarlos. ¿Se imaginan eso? Es una probabilidad alta. Al contrario de lo que ellos esperaban y de cómo se estaban comportando, Pablo les aseguró que tenía el propósito de volver a Corinto y no precisamente a felicitarlos. Él sabía que no era bueno, obviamente, hacer planes sin contar con el Señor y por eso dice, si el Señor quiere. Sabemos que el Espíritu no se lo permitió y que tuvo estorbos en muchos de sus viajes. Pero él tiene la intención de ir. Y otra vez, no para felicitar. Si él volvía a Corinto, lo primerito que iba a hacer sería poner en evidencia a estos descarados que estaban envanecidos en su pecado. Descubriría no las palabras de los que andan envanecidos, sino el poder de los que estaban envanecidos, el cual es carente. Eso está ya hacia el final de los versículos 20 y 21. Porque dice que no va a poner a prueba las palabras de ellos, sino el poder de ellos. Una cosa estaba clara, y es que Pablo no iba a pasar por alto la corrección, y nosotros, ni desde el punto de vista natural, ni desde el punto de vista espiritual, debemos de pasar por alto la corrección. ¿Por qué? Hay un principio bíblico detrás en Proverbios 3:12, donde dice que Jehová el que ama castiga como padre al hijo a quien quiere. Y aquí viene esta frase que es totalmente cierta cuando los papás dicen, me duele más a mí que a ti. Pues hay una razón detrás fuerte para hacer una afirmación de ese tipo y es verdadera. Estos envanecidos pensaban que disponían de buenos argumentos, poderosos, fuertes, en caso de que Pablo se les apareciera por ahí. Pero Pablo no se iba a dedicar a desarticular y a desarmar el poder espiritual de estos en función de sus palabras, sino en función de su piedad. Pablo no estaba yendo o no estaba pensando ir a discutir con ellos y a arrepentirlos palabra contra palabra, a luchar con las cosas exteriores. Pablo estaba dispuesto a ir a reprender con lo interior, con la piedad, con el poder que está en el comportamiento
a la hora de vivir la palabra, de caminar en la palabra. Pablo dijo, yo voy a ir a desinflar a estos que están inflados, no discutiendo banalmente, sino poniendo la piedad como punto en común de discusión y de amonestación. De nuevo, no para destruir, sino para corregir, restaurar. Pero les da a elegir. Pablo les dice, ¿qué quieren? ¿Quieren que vaya con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pablo claramente ya había indicado a lo largo de todos los versículos que estamos estudiando hoy cuál de las dos prefería él, ¿verdad? Esto es por las buenas o por las malas. Todos nos acordamos de esa frase muy bien, ¿verdad? Él no quería avergonzarlos, quería amonestarlos. Y es el identificador de un padre piadoso. Pero si necesitaba la vara para corregirlos, la iba a usar. No desde el punto de vista literal, pero sí está hablando de la firmeza en la reprensión que como padre espiritual tiene derecho a usar. Y esta porción de la epístola, antes de que Pablo llegara a ellos, lo que está buscando es el arrepentimiento y la corrección antes de que él ponga un pie ahí. Les está dando una advertencia, le está dando tiempo para enmendar, para corregir, para arrepentirse, antes de que tenga que llegar por las malas. Actuaría enérgicamente contra el orgullo de los envanecidos, que por cierto es el pecado que Dios más aborrece, probablemente uno de los que más aborrece, el orgullo. Pero si ellos hubieran respondido favorablemente a su carta, los trataría con moderación, paciencia, bondad, dice amor y mansedumbre. Caso contrario, dice que es con vara, si responden de manera opuesta. Es impresionante ver el trato de Pablo con aquella iglesia caprichosa a la que él amaba tanto. Pablo demostró los elementos para la disciplina espiritual de los hijos espirituales, la cual se sustenta y se fundamenta en el amor. El padre espiritual alimenta, guía y motiva, pero antes también corrige y exhorta en un perfecto equilibrio entre firmeza y amor, el cual cuesta mucho alcanzar y necesitamos indudablemente de la ayuda del Señor para poder hacerlo. Iglesia, con esto finalizamos la enseñanza del día de hoy. Como pueden ver, tenía como un propósito dúplex para aquellos que son papás y de pronto no la están pasando tan bien en este momento. Absorban y abastezcanse de los principios aplicables de hoy y llévenlos a la práctica y piden al Señor que les guíe. Pero más que eso, la enseñanza que está detrás hoy es muy espiritual y está enfocada primero en aquellos que tal vez están envanecidos y que no están viviendo de la manera en la que su líder espiritual les ha enseñado a vivir. Debemos como ovejas estar receptivas, abiertas, conscientes de que necesitamos la corrección y la reprensión y debemos aceptarla y lejos de envanecernos, endurecernos. Debemos ver el propósito que hay detrás del líder, del padre o de la madre espiritual en corregirnos. Número 2, el padre, la madre espiritual, los líderes espirituales deben hacerlo sin provocar a ira a sus hijos. Y para eso se necesita mucha oración, para usar las palabras correctas, el momento correcto. Las generaciones de ahora están muy frágiles, ya no se les puede decir nada, pero lo cierto del caso es que hay formas de hacerlo. Y esa es la manera del Señor, a la manera que el Pablo nos está enseñando. Primero con dulzura, primero con mansedumbre, primero con amor. Y lo otro, el otro principio que necesitamos llevarnos es, fuimos llamados a engendrar hijos espirituales. Si no lo estamos haciendo, estamos fallando en la tarea. Hijos espirituales no solo llevar alegría y cositas buenas y felicitar y llevar a los pies de Cristo,
implica una responsabilidad, como me enseñó Gis, de por vida, de saber cómo está esa persona, de exhortarla, de corregirla, de motivarla, de guiarla, de acompañarla, de nutrirla, etcétera, etcétera. Que el Señor nos guíe en esta importante labor de enseñanza espiritual que tenemos por delante y que nos permita confiadamente poder decirle a nuestros hijos espirituales que nos imite. Que el Señor nos dé la valentía y el poder y la disciplina para poder ser imitadores de Cristo y que nuestros hijos espirituales puedan imitar lo que hacemos tanto como lo que decimos. Necesitamos mucho y eso es un proceso porque no somos perfectos, es un proceso eterno. Por eso siempre debemos primero fijar los ojos en el Señor Jesucristo como el autor de estos nacimientos. Señor, queremos darte gracias, Padre, por esta mañana. Oramos para que estos tres principios aplicables con los que estamos cerrando la enseñanza de hoy tomen vida en nuestros corazones y podamos llevarlos a la práctica. Buen Dios, transfórmanos, guíanos y ponemos todo esto en tus manos para que lo selles y nos permitas vivirlo día con día hasta que nos llames a tu presencia, Señor. Iglesia, quisiera bendecirles antes de despedirnos con la bendición que Dios le dio a Moisés y a su hermano Aarón para que bendijera y guardara a el pueblo de Israel, el cual dice, iglesia, Jehová te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén.